Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, doctor. hola. Bueno, vamos a empezar con esta patología que ustedes tienen seguramente alguna referencia, algún conocimiento. Una enfermedad muy endémica en nuestro país, ya que las condiciones socioeconómicas son muy deficientes. Y gran parte de nuestro territorio está conformado por áreas tropicales y subtropicales donde el vector y el reservorio encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo. Entonces, empecemos definiendo y diciendo que la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, que también se lo llama, es una enfermedad infecciosa de etiología parasitaria producida por un protozoo. El protozoo es llamado Trypanosoma cruzi, como ustedes ya saben. Es una enfermedad, es una zoonosis, ya que es propia de animales que de forma dental es transmitido al ser humano. Aquí van a participar como reservorios algunos vertebrados como los marsupiales, el perro, etcétera, etcétera. El vector transmisor son insectos hematófagos llamados triatominos. Vale decir, me estoy refiriendo a la vinchuca en nuestro medio. ¿Cuál es la importancia de ver a esta enfermedad? Hemos dicho que es una enfermedad endémica en nuestro medio. Tiene alta prevalencia hasta el momento en gran parte del territorio americano, Centroamérica, Sudamérica. En nuestro país es muy frecuente ver pacientes infectados o con complicaciones por esta enfermedad. En una de sus fases, en la fase crónica, es muy difícil la curación porque deja ya alteraciones en algunas vísceras como el esófago, el colon o el colon. Esta enfermedad en el paciente enfermo, que generalmente es un paciente joven, adulto joven, lo lleva a la incapacidad por estas complicaciones que conlleva en su evolución. Pacientes con el tiempo quedan con insuficiencia cardíaca, con dificultad para alimentarse por megaesófago o con problemas de constipación a nivel colónico. Esto imposibilita, además de la edad, en que puedan desempeñar sus labores y mejorar sus condiciones económicas. Afecta en la edad reproductiva, realmente con niños, adultos y niños, adolescentes y adultos jóvenes los más afectados. Muy invalidante, por lo que ya les comentaba, deja secuelas marcadas a nivel cardíaco, por ejemplo, llevándoles a severas insuficiencias cardíacas por miocardiopatía dilatada. Muchas veces provoca muertes repentinas por el compromiso a nivel cardíaco que deja esta enfermedad. Hasta ahora es una enfermedad de área tropical que es desatendida, es muy prevalente en zonas marginales, vale decir, en zonas rurales, donde las condiciones de sanidad son precarias. Aquí podemos ver claramente el área en el continente americano que es más prevalente para esta enfermedad. Todo Centroamérica y todo Sudamérica. Imágenes develan el hábitat del vector y las condiciones en que viven personas en el área rural
Fíjense, son viviendas precarias que tienen muchas rendijas propias para que pueda el vector la vinchuca poder habitar. Vemos paredes de barro con bastantes huecos, donde es favorable en estos huecos que pueda permanecer durante el día el El agente etiológico de esta enfermedad es el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo flagelado que pertenece a la clase Somatophora. En los Trypanosoma, especie Trypanosoma cruzi. Este es el agente etiológico. En su desarrollo, vamos a encontrarle en 4 estadios: amastigote, promastigote, tripamástigote. Este es el que produce lo que llamamos enfermedad de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Fue descubierta, saben muy bien, por Carlos Justiniano Chagas en 1999, en honor a este médico investigador. Lleva el nombre de la enfermedad de Chagas. ¿Qué hizo este investigador? Describió las fases del ciclo de parásito en los insectos, también en los vertebrados, y descubrió las formas de transmisión de esta enfermedad. Algo rapidito para recordar los aspectos morfológicos de los estadios del Macruzi en su forma mastigote. Aquí lo encontramos, donde podemos identificar su forma esférica, tiene un núcleo, tiene un cinetoplasto de donde nace un flagelo que en la mastigote es corto. Es muy forma encontramos en los mamíferos. Luego tenemos el promastigote, donde vamos a encontrar su forma alargada. Tenemos el núcleo, en la parte anterior está el cinetoplasto y vamos a encontrar ya un flagelo un poquito más largo. Tenemos al epimastigote, donde es alargado, tiene un núcleo, un cinetoplasto y vamos a encontrar ya el flagelo más largo y una membrana ondulante, ¿no? La característica de el tripamastigote o el epimastigote, perdón, es que vamos a encontrarlo en el intestino de los triatominos, de las vinchucas, ¿no es cierto? Y puede pasar a la forma de tripamastigote metacíclico. Aquí tenemos al tripamastigote con todas sus características, donde encontramos el núcleo, el cinetoplasto, la membrana ondulante y el flagelo. ¿No? Esta forma puede pasar a tripamastigote metacíclico. Es la forma replicativa no infectante que se observa cuando los triatomineos, o sea, las vinchucas, pueden defecar, ¿no? Entonces, la forma no replicativa infectante, pero en esta forma es cuando la persona susceptible puede ingresar al órgano. Desde el punto de vista epidemiológico, vamos a encontrar a la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas, que se clasifica en 2 formas. Una forma de tripanosomiasis africana, también llamado mal del sueño, que está presente en muchos países del África y afecta más o menos, se dice, a 70 millones de personas. Imagínense la incidencia que tiene esta enfermedad en el continente africano. En nuestro continente está la tripanosomiasis americana, y hemos dicho es una zoonosis endémica en América. De mayor trascendencia en Centroamérica y Latinoamérica.
¿Cuál es el vector? Aquí está la famosa vinchuca, como se llama en nuestro medio. Llamado Triatoma infestans. Es un insecto, hemos dicho, triatomino, estupador de sangre, o también llamado chinches besucones. Aquí está. Se los ve con mucha frecuencia en esas casas o domicilios precarios, en las grietas, en las ranuras de esas viviendas donde encuentra su hábitat. Estos triatominos se logran infectar al chupar sangre de una persona enferma o de un vertebrado enfermo. Solamente para que vean algunas características de la morfología externa de este vector, morfología interna. Las imágenes del triatoma infestans, o sea, de la vinchuca, como se llama en Bolivia, contiene al Trypanosoma cruzi. Forma, ¿no es cierto? Algunas imágenes donde podemos ver cómo logra transmitir la enfermedad de este vector, el triatoma o vinchuca, al alimentarse. Es un invertebrado hematófago, tanto la hembra como el macho se alimentan de sangre, y al alimentarse y llenar su cuerpo de sangre logran defecar, y defecan al agente etiológico de la vinchuca, ¿no? Sus heces. Aquí una imagen donde podemos ver a un niño con el signo de Romaña Massa, que nos está indicando que la infección fue a través de la conjuntiva. Tenemos los reservorios vertebrados e invertebrados a nivel selvático y a nivel peridomiciliario. Fíjense cómo, siendo una enfermedad zoonótica propia de animales, se transmite a través del vector, ¿no? A través de la vinchuca. Y el hombre a través de el vector, que puede alimentarse de sangre de los animales y puede transmitir al hombre, ¿no? O el hombre puede transmitir a partir de contagiar al vector y este transmitir hombre, o transmitir a través de otros mecanismos como las transfusiones sanguíneas o la transmisión vertical, que puede ser de una mujer embarazada o en las relaciones sexuales. Aquí tenemos algunos nombres que adquieren estos vectores. En México, por ejemplo, se los llama no vinchuca, sino chinchona. En Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, el vector se llama vinchuca. En Brasil, barbero o bicudo. En Ecuador se llama chupasangre. En Venezuela, chip. Entonces, adquieren diferentes nombres propios de cada región o país, refiriéndose al vector, la vinchuca que se llama en nuestro medio, o triatoma infestans. Tenemos los reservorios vertebrados, que son representados por más de 180 especies de mamíferos terrestres y habitantes de árboles, como tenemos a los roedores, a los marsupiales, al tejón, a perros, son reservorios vertebrados.
Los invertebrados, ya sabemos, tenemos al género Triatoma, Rhopneus, Bastonhilus. Más conocido en nuestro medio, el Triatoma infestas. Tanto el hembra como el macho transmiten la enfermedad. No se comportan como vectores porque ambos son hematófagos. Ciclos de transmisión del vector. Desde el punto de vista ecoepidemiológico, vamos a encontrar dos momentos. Un momento enzootico, donde el vector, o sea, la vinchuca, sale de la selva, llega a nivel domiciliario, pica, se alimenta y vuelve a su área. No se queda en casa o domicilio. En cambio, su comportamiento doméstico, el vector se queda a habitar en la propia vivienda, aprovechando lo precario que es de la vivienda, aprovechando los huecos, los recovecos, las hendiduras de esas casas precarias, especialmente en lugares tropicales, subtropicales, donde es muy frecuente estas viviendas. No se olviden, tal vez han escuchado, que hay campañas que se llaman mejoramiento de las viviendas, ¿no? Esas campañas logran controlar al vector, ¿no? Mejorando las viviendas, haciendo que las paredes estén estucadas, tengan un cielo raso y no haya esos huecos o esos recovecos, esas grietas que permitan que el vector habite y logre alimentarse, especialmente en horas de la noche, del ser humano. Aquí están los mecanismos de transmisión de la enfermedad de Chagas. El principal mecanismo de transmisión es vectorial, vale decir a través de la picadura, a través de la, de la picadura del insecto infectado hacia el ser humano susceptible, ¿no? El momento en que se alimenta y logra defecar, logra ocasionar en esa área prurito o escoriaciones que al rascarse el ser humano agredido logra introducir por ese área de escoriación al Trypanosoma cruzi. Otra forma de transmisión es la vertical o congénita de la madre infectada al hijo. Esto durante el embarazo, a través de la circulación transplacentaria y también durante el parto. En esos momentos es donde se transmite el Trypanosoma. Otras formas de transmisión es a través de transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos infectados hacia los susceptibles. Otra forma es a través de la vía oral, a través de alimentos o bebidas contaminadas con las heces del vector que contienen Trypanosoma cruzi. La forma es a través de accidentes de laboratorio, en el momento del manipuleo de muestras infectadas pueden transmitir, pero es lo menos frecuente. Y otra forma que nombra la literatura es que la forma sexual. Han reportado algunos casos de transmisión a través del líquido menstrual y del semen, pero no está claro esto. Resumiendo, podemos decir que la forma vectorial es la forma más frecuente de la enfermedad de Chagas. Aquí está la forma vectorial, claramente, que ya lo hemos dicho. Vector que se alimenta de sangre, llena su tubo digestivo de sangre y en ese momento defeca. Y está defecando a los trypanosomas metastásicos. Y a través del área donde se ha alimentado, deja una escoriación o
o sensación de escozor y el ser humano logra rascarse y puede introducir estas contaminantes. Aquí vemos el ciclo evolutivo del Trypanosoma cruzi, tanto en el teatomino como en el hombre. Entonces, se introduce trypanosomas metacíclicos durante la alimentación del vector. Luego, estos trypanosomas metacíclicos se convierten en amastigotos o amastigotos. Luego pueden convertirse en tripamastigotos o en tripamastigotos metacíclicos que son introducidos en el momento en que se alimenta el vector. Luego se convierte en epimastigote en el vector, se multiplica y aparecen los tripamastigotos metacíclicos y están listos para poder ser eliminados por las heces. Aquí es lo mismo. Entonces, la diferencia en este ciclo evolutivo es que en el insecto van a aparecer los epimastigotes y los tripamastigotes, ¿no? Metacíclicos. No aparecen los epimastigotes en el vertebrado, en este caso en el hombre. Fases de la enfermedad de Chagas. Vamos a encontrar dos fases claramente definidas. Una, la fase aguda y otra, la fase crónica. La fase aguda, cuando se produce esta fase, generalmente es asintomático. Dura más o menos entre 2 y 3 meses esta fase aguda. Y se logra identificar la puerta de entrada más o menos en un 50% nada más. Esta puerta de entrada puede ser a través de la piel, en el lugar donde se alimenta el vector, va a producir una reacción a ese nivel, formando una enduración, una tumoración llamada chagón. O cuando el ingreso es a través de la conjuntiva, se va a producir un edema periorbitario y va a llamarse a este signo el signo de Romaña-Maza. A través de estas dos puertas de entrada vamos a encontrar al parásito circulando en la sangre para lograr infectar a varias regiones del organismo, como a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, a nivel del tubo digestivo, a nivel hepático, a nivel esplénico. En la forma crónica, que es a los que evolucionan algunos pacientes, en un 30% en la forma crónica van a presentar síntomas y un 70% van a transcurrir esta forma crónica en forma asintomática. Esta forma de evolución asintomática es lo que vamos a llamar la fase indeterminada. Esta fase indeterminada representa, podríamos decir, la no manifestación de ninguna sintomatología en el paciente sin afectación de ningún órgano y puede permanecer varias décadas de esa manera sin presentar ninguna molestia. Pero un 10% de estos pacientes pueden desarrollar algún compromiso o no alguno, un compromiso a nivel cardíaco, digestivo o neurológico. En esta fase indeterminada hay ausencia de parasitemia, no es como en la fase aguda donde el parásito está circulando. Aquí no se puede identificar, sino
que los parásitos son intracelulares, ¿no? Van formando nidos de amastigotes en los diferentes tejidos que va a afectar. Van a darse cuenta ustedes que en la fase indeterminada, por ejemplo, como no hay manifestación clínica, el diagnóstico es por métodos indirectos laboratoriales, es decir, determinando serología y no buscando la presencia del parásito, por ese hecho de que no se encuentran circulando, sino que están directamente formando nidos de amastigotes en diferentes tejidos. Hablando de la fase aguda, en el cual un 10% van a presentar síntomas claros, clínicos, estos síntomas a partir de la puerta de entrada por donde ha ingresado el Trypanosoma cruzi, estos pacientes pueden manifestar fiebre o un síndrome febril prolongado que pueda confundirnos con otro tipo de procesos infecciosos. Si la puerta de entrada es claro, vamos a encontrar el signo de Romaña masa, que es el edema palpebral más la infartación ganglionar, o el chagoma de inoculación. Este es un chagoma de inoculación. Este es el signo de Romaña masa, esta edema palpebral periorbitario. Esos son los signos de Romaña masa, chagoma de inoculación. También los pacientes van a referir cefalea, pueden referir astenia, dinamia, infartación ganglionar, cervical, axilar. Pueden referir edema generalizado, incluso llegar a un anasarca y confundirnos con manifestaciones de otras enfermedades como el síndrome nefrótico. Podemos encontrar al examen físico hepatoesplenomegalia de afectación leve o moderada a las maniobras semiológicas. Podemos encontrar algunas manifestaciones cutáneas y podemos encontrar en la fase aguda compromiso cardiovascular, una miocarditis, una pericarditis podemos encontrar a nivel de tubo digestivo de la misma manera, o podemos encontrar compromiso a nivel neurológico, una meningoencefalitis en secundario a la tripanosomiasis aguda. A nivel cardíaco, en esta fase podemos encontrar alteraciones en el electrocardiograma. Podemos encontrar prolongación del segmento del intervalo, PR. Ustedes saben que el intervalo PR tiene 20 segundos de duración, puede estar prolongado 22, 24. Puedo encontrar prolongación del QT, saben que el QT solamente es menos de 0,11 segundos. Puedo encontrar 0,12, 0,14. Cambios en la onda T, puedo encontrar cambios en la onda T, ¿no? Normalmente es una convexidad superior, puedo encontrarlo invertido. Puedo encontrar disminución del QRS, ¿no? En el voltaje puedo encontrar muy pequeñito QRS. Puedo encontrar extrasístoles ventriculares, puedo encontrar bloqueos de RAM. Son manifestaciones de arritmias cardíacas con alteraciones en el electrocardiograma propios de la fase aguda. Puedo encontrar a nivel radiológico cardiomegalias, puedo encontrar en la fase aguda, no es de extrañar. Entonces, manifestaciones clínicas de pericarditis, miocarditis, derrame pericárdico, puedo encontrar.
taponamiento cardíaco e insuficiencia cardíaca. Todos estos componentes de afectación y manifestaciones clínicas se pueden encontrar en la tripanosomiasis aguda en la fase aguda, en esos 60 días que dura esta fase de infestación del Trypanosoma cruzi. Podemos encontrar en estas imágenes algunas alteraciones. Bloqueo de rama derecha, S anchas, bloqueo de rama izquierda, ondas anchas. Eso ustedes lo están llevando en cardio. Si se manifiesta la afectación aguda por miocarditis, el paciente puede manifestar dolor precordial. El pulso puede estar muy alterado, encima de 90 latidos por minuto, o sea, cárdico. Podemos encontrar alteración en la repolarización ventricular, o sea, alteraciones a nivel del QRS, bloqueos, bajo voltaje, extrasístoles, signos claros de insuficiencia cardíaca secundaria a una miocarditis. La pericarditis vamos a encontrar derrame o taponamiento cardíaco. Estas manifestaciones de derrame y taponamiento cardíaco se manifiestan claramente con signos de insuficiencia respiratoria aguda, signos de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes están muy disneicos, están muy cianóticos, están muy Fowler, están edematizados. Manifestaciones neurológicas, si cursan los lactantes con la fase aguda, estos pacientes van a estar irritables con llanto persistente. Los inmunodeprimidos portadores de VIH podemos encontrar que refieren cefaleas, convulsiones y en una punción medular y obtención de líquido cefalorraquídeo podemos identificar por métodos directos la presencia del tripamastigotes. En la fase crónica o tripanosomiasis crónica, también llamada, vamos a evidenciar la fase indeterminada y la fase crónica propiamente. ¿Cuál es la diferencia entre la fase indeterminada y la fase crónica? Las manifestaciones clínicas. En la fase indeterminada, que representa más o menos el 70% de pacientes que sufren esta fase crónica, el 70% de los pacientes que van a la fase crónica van a estar en fase indeterminada. Esta fase puede durar varios años, 10, 20, 30 años, sin que haya ninguna manifestación por afectación de ningún órgano, especialmente a nivel esofágico, cardíaco o del colon. Es una infección asintomática donde algunas manifestaciones de esa fase es que los pacientes pueden referir por periodos cortos, arritmias o taquicardias que no les dan importancia. Pero muchas veces estos pacientes pueden presentar un paro súbito, llegando a una muerte. Y si se hace la autopsia, la investigación, vamos a darnos cuenta que estos pacientes eran portadores de la enfermedad de Chagas en su fase determinada. Si nosotros solicitamos placas de tórax para ver el índice cardiotorácico, vamos a encontrar que están dentro de la normalidad, o sea, menos de 0,50%. Un electrocardiograma no alterado, sino normal, un ecocardiograma normal. El esófago, mediante una radiografía contrastada, no presenta ninguna alteración y el colon también está normal. De todos estos pacientes, muchas veces un 3% evoluciona a la forma
cardíaca, vale decir con signos de arritmia e insuficiencia cardíaca. Entonces, sumiendo esta parte, podemos decir que son completamente asintomáticos, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de los exámenes complementarios. En la fase crónica propiamente dicha, acá vamos a encontrar ya afectación al compromiso cardíaco, esofágico o de colon. Entonces, si el compromiso es cardíaco, el paciente va a desarrollar con el tiempo, con los años, miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada, como consecuencia, el paciente presentará insuficiencias cardíacas congestivas de diferente grado, que llevan o son secundarias a la incapacidad del ventrículo izquierdo de poder inyectar sangre a las arterias. Además, es proclive estos pacientes de poder desarrollar tromboembolismos, tromboembolismos, ocasionando a nivel pulmonar trombos y lo mismo a nivel cerebral, o sea, accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Por la dilatación de ese miocardio secundario a la afectación por el tripanosoma cruzi. Esa afectación es a nivel del sistema de conducción. Además, pueden desarrollar aneurismas apicales en el ventrículo izquierdo que van a favorecer la formación de trombos que pueden migrar a nivel pulmonar o a nivel cerebral. Ahí tienen la etiología de muchos pacientes que hacen accidentes cerebrovasculares o isquémico embolígeno. Esto por la dilatación cardíaca. También es fácil de poder detectar arritmias cardíacas. Diferentes tipos de arritmia cardíaca, tanto bradiarritmias como taquiarritmias. En la forma digestiva, en la fase crónica, la denervación de los plexos del tubo digestivo, ocasionados por la afectación de este sistema neuronal por el tripanosoma cruzi, ya sea por su presencia o por reacción inmunitaria, denebrando de esta manera, imposibilitando la buena contracción de estos lugares del tubo digestivo, van a provocar la dilatación visceral, provocando megaesófagos y megacolon. Y la consecuencia de un megaesófago es que el paciente va a tener dificultad para alimentarse, se va a tener disfagia, va a presentar con frecuencia regurgitación, pirosis, cialorrea, tos y desnutrición. En la afectación del megacolon, el paciente referirá constipación crónica, distensión abdominal, timpanismo, provocando fecalomas y oclusiones intestinales a este nivel. Aquí podemos encontrar un megaesófago, la dilatación del esófago con la disminución o la no afectación del esfínter esofágico inferior y de cardias, ocasionando la dilatación en la parte superior. Aquí tenemos la dilatación del colon, megaesófago. Aquí está una pieza quirúrgica de dilatación del colon y del esófago, ¿no? Provocando